Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Bueno, es un privilegio tan maravilloso de poder, hermanos, siempre estar trasladándoles la palabra, ya que, bueno, pues todavía no se nos da la libertad de tener los servicios como se debiera. Sin embargo, pues yo quiero usar siempre este medio, hermanos, para hacerles llegar la palabra a ustedes. Espero pues sea de bendición para ustedes y sobre todo pues cada palabra que sea trasladada a través de este medio sea enviada, hermanos, con el propósito o más bien es enviada con el propósito de fortalecer su ser, su alma y su espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, yo quiero trasladarles esta palabra que el Señor desde hace algunos días ha venido, hermanos, inquietándome, y quiero compartírselas. Y yo le puse el tema a esta palabra de esta tarde: ¿en qué momento llegamos a dudar? Bueno, pues entonces, para que vayamos entrando rapidito, hermanos, a lo que quiero trasladarles es esto. Le quiero dar unos significados de la duda. Dice que la duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más juicios o decisiones. Es decir, que cuando nosotros decidimos, cuando estamos atravesando alguna situación o tenemos que tomar una decisión, está, hermanos, la duda y está también la fe. Y entonces, cuando yo analizo esto, me doy cuenta de que es más fácil, hermanos, dudar que creer. Ahora, o sea, como que vacilamos en que sí lo hacemos o no lo hacemos. Así, en este estado de vacilación, hay mucha gente, hermanos, hay mucho cristiano aún todavía vacilando. Si Dios es Dios, lo que yo quiero trasladar rapidito este texto, porque me llama la atención lo que Elías... Primero quiero que vea esto. La palabra como tal deriva del verbo dudar, que a su vez procede del latín dubitare, que significa vacilar entre dos cosas. ¿Sí? Entonces, le decía hace un momentito, es más fácil dudar que creer. Por eso es que en la vida del cristiano, hermanos, a veces no suceden cosas. A veces estamos, hermano, mire, dentro de esto de dudar y creer, hay muchas, lo podemos aplicar a muchas etapas de nuestra vida, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros nos detenemos y queremos creer, la duda está ahí en nosotros. Y la duda nos detiene. La duda, hermanos, está aliada al miedo. Entonces, por miedo nosotros no declaramos. Por miedo no caminamos hacia el frente. Por miedo tenemos, hermano, nos limitamos a comprometernos a veces con Dios. Porque creemos que no va a suceder lo que estamos anhelando o pidiendo. Es decir, que la duda pareciera que tiene más peso que la fe. Ahora, veamos este texto bíblico. Dice en 1 Reyes 18:21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo, mire, hermano, este pueblo tenía un problema. El pueblo no pudo responder palabra alguna. Ahora, ¿por qué es que este pueblo no pudo responder palabra alguna? Porque tuvieron miedo de seguir a Dios, porque Elías los estaba confrontando. Si es Baal, Dios de ustedes, o Dios para ustedes, pues díganlo a él. En otras palabras, hermano, el Hijo de Dios, el cristiano, el evangélico, tiene que caminar por fe en el evangelio. Solamente la fe es la que lo sostiene y lo empuja hacia adelante. Y por la fe, hermanos, es que nosotros vamos a lograr muchas cosas. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, hermano, ahí el apóstol Pablo habla específicamente de la fe.
Y entonces habla de que por la fe Abraham creyó a Dios sin verle y sin saber qué le esperaba más adelante. Por la fe. Por la fe dice que se taparon bocas de los leones. Mire la fe lo que puede hacer, hermano. Tapar bocas de los leones. Sí, por la fe, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego fueron sometidos al fuego, pero fueron librados. ¿A través de qué? A través de su fe. Entonces, la fe en el cristiano puede hacer muchas cosas. Por supuesto que también debemos de tener discernimiento para declarar una cosa y declarar otra. Porque a veces nosotros decimos, así va a ser, pero el Señor no está de acuerdo en lo que nosotros estamos declarando. Tenemos que también analizar lo que estamos pidiendo y creerlo de que Dios sí es posible que lo haga. Mire, cuando yo oro, hermanos, por un enfermo, cuando nos toca orar por alguien que está enfermo, yo me recuerdo exactamente cuando Dios me sanó a mí. Por lo menos 2 veces yo voy viendo sus manos sanándome. 2 veces. Esta última vez que el Señor me sanó de esta enfermedad de la sinusitis, yo no vi exactamente qué pasó. Lo que sí sé es que el Señor me sanó porque nunca más me he enfermado de eso. Pero las 2 veces que yo he visto al Señor sanarme con sus manos, hermano, yo vi sus manos en las 2 ocasiones que estuve enfermo. Ahora, cuando yo oro por un enfermo, yo le digo, Señor, tus manos sanan, tus manos curan. Y yo deseo con toda mi alma que tus manos sanen al que ahora está enfermo. Yo le creo al Señor. Pero ¿qué tanta determinación tienes tú para creerle? Ese es otro problema. ¿Sí? Porque cuando el Señor le habló a la mujer cananea, Él le dijo, que se haga conforme tu fe. O sea, el Señor actúa en base de la fe que tú tienes hacia Él. Ahora, pero hay un problema. A veces la duda, hermanos, es tan grande que aliada a ella está el temor. Y por miedo a que no sucedan las cosas, no declaramos lo que puede Dios hacer. Amén. Entonces, y este pueblo de Israel tuvo ese problema. Ellos tuvieron miedo y entonces se quedaron indecisos. Y así hay mucho cristiano hoy, indeciso. Nunca se decide si sigue o si sigue estancado a medias, diciendo que es y no es. Es un grave problema esto, mi amado hermano. Entonces, ahora, la duda es la semilla que Satanás sembró en Eva. Ahora, ¿cuándo la sembró? Yo quiero llevarlo al texto rápidamente porque el tiempo, hermano, se me está yendo. Y la serpiente dice que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, mire cómo mete la duda Satanás, pues, con que Dios os ha dicho. Ajá. O sea, hermano, desde el momento en que esta pregunta puede surgir en su mente, ¿será que puedo ser sano? ¿No crees tú que Satanás desde ya está usando la duda para hacerte creer que no puede pasar? ¿Ah? Porque mire, Eva, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. O sea, ¿qué estaba haciendo Satanás ahí? Metiendo la duda. Y Eva, entonces, cuando ella escuchó esta pregunta, vaciló. Y dijo, pues no, exactamente, no creo que sea así. Pero vaciló entre la decisión de decir no o a decir sí. Y ahí es donde Satanás se aprovechó para hacerla a ella desobedecer. Y consecutivamente, hermanos, desobedece también a Adán a través de Eva, ¿verdad? Ahora, la duda y la fe. Miramos. La duda es la fe. La duda y la fe es una semilla que Satanás sembró sin que nosotros nos diéramos cuenta. Ahora, yo puse este texto porque me llama la atención esto. Mateo 13:25. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. ¿Y qué hizo? Después se fue. No quiero comparar, yo no quiero hacer, hermanos,
equivocarme en esto y comparar la cizaña con la duda en ningún momento. Lo que quiero decirle es que la duda Satanás la siembra en el momento en que el ser humano está adormecido. Es decir, antes de llegar a Cristo lo que tiene es duda. Por eso es que no cree en Dios. Antes de que el que se convierta a Cristo, lo que existe dentro de él ya es la duda. Y entonces el apóstol Pablo nos declara que la fe llega hacia nosotros a través del oír. Por el oír la palabra de Dios. Pero ya existe la fe, la duda allá adentro. La fe entra por el oír la palabra. Entonces cuando nosotros empezamos a oír el evangelio, empezamos a creer. Pero en sí la duda ya está metida ahí. Mire que Satanás es tan abusivo que el Señor lo reprenda. Porque Él mete la duda para que nosotros no creamos en Él. Y entonces el Señor quiere que la fe entre a través del oír. Por eso, hermanos, es que también hay mucho cristiano mediocre. Porque, hermano, no cree que ser cristiano es estar en su casa escuchando música, escuchando sus coros, escuchando sus himnos y de vez en cuando escuchando una prédica en la televisión. No, yo considero que el cristiano debe de tener una casa donde debe ir a escuchar palabra constantemente. ¿Por qué? Porque mientras más oiga palabra, más va a ir creyendo. Porque entre más palabras se le meta, más semilla de fe va a ser sembrada en él. Y entonces al tiempo va a creer. Pero si no, hermano, siempre va a ser un cristiano mediocre que nunca se atreve a dar más ni a hacer más de lo que ya hace. Y esto que hace se va a quedar para siempre así, porque nunca va a crecer, porque necesita oír la palabra del Señor para que a través de oír la palabra, la fe llegue y pueda crecer. Por eso es que el Señor también comparó la fe como una semillita de mostaza, que es sembrada, pero luego crece, hermanos, un árbol enorme en donde se anidan muchas aves en ella. Es decir, la fe puede crecer, pero mientras tú oyes. Hermanos, ahora, ¿en qué momento dudamos? ¿O en qué momento se manifiesta la duda? Mateo 14:28. Entonces Pedro respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Aquí en Pedro estaba actuando fe. Porque le digo: Señor, si tú eres, pues haz que yo vaya contigo. Haz que yo camine sobre las aguas también. Porque caminar sobre las aguas es tener fe, hermanos. Caminar sobre las aguas es caminar sobre la vida sobrenatural. Porque solo en lo sobrenatural es que tú vas a ver la manifestación del poder de Dios. En lo natural no, en lo natural, hermano, todo va a ser terrenal. ¿De acuerdo? Entonces, Pedro estaba actuando con fe rápidamente, hermanos. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Ahora, aquí, cuando él empezó a caminar sobre las aguas, él iba con fe. El problema es que en el momento que él empezó a ver, hermano, la fuerza del viento, lo podríamos catalogar hoy en este tiempo, hermano, como una situación adversa que nosotros no podemos hacer nada hacia ella y que nos sentimos inútiles ante cualquier situación, por ejemplo, ante una enfermedad. Hermano, el cristiano ante una enfermedad se siente inútil porque cree que no puede. Pero yo quiero decirte, Dios tiene el control y Él es el que puede obrar un milagro siempre y cuando nosotros no tengamos miedo. El miedo se manifiesta, y te decía hace un momento, es aliado a la duda. Son aliados. Entonces, hermano, y Pedro tuvo miedo, y al momento de tener miedo, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Es decir, cuando tú empiezas a tener miedo, empiezas a decaer en tu vida espiritual. Ahora Pedro, la ventaja que Pedro es que Pedro gritó y le dijo: sálvame, Señor. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. O sea, cuando el cristiano empieza a hundirse, lo que sucede es que perdió la confianza, perdió la fe. Cuando el cristiano empieza a recurrir a situaciones materiales y a depender más de lo material que de Dios, no tiene fe, le falta fe. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Amado hermano, yo te dejo esta palabra. Quisiera seguir hablando porque, hermanos, esto es muy rico, pero
lo voy a hacer más adelante en la congregación. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén.